Siendo las 10:51 de la mañana, le damos paso al panel denominado Enfoque Territorial y Contribuciones Empresariales a la Sostenibilidad. Los expertos son Luis Madriñán, gerente de gestión ambiental del Cerrejón, Lucía Ruiz, gerente de sostenibilidad y medio ambiente de Promigas, y Alejandro Giraldo, gerente ambiental del Grupo Energía de Bogotá. La moderadora es Ruby Marcela Pérez, periodista ambiental, a quien le cedo la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a nuestra presentadora y muchas gracias a Dora Moncada por su presentación del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad. Seguimos en esta 10ª versión de Colombia Genera y vamos a hablar del enfoque territorial y las contribuciones empresariales a la sostenibilidad. Vamos a darnos este ratico para conocer desde las diferentes miradas y regiones cómo el sector minero-energético desarrolla acciones ambientales y sociales con enfoque territorial y desde ahí cómo contribuyen a la sostenibilidad. Por eso nos acompañan y les doy la bienvenida a Lucía Ruiz, gerente de sostenibilidad y medio ambiente de Promigas, a Luis Madriñán, gerente de gestión ambiental del Cerrejón, y a Alejandro Giraldo, gerente ambiental del Grupo Energía de Bogotá. Entremos en materia de una vez, con el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Lucía, Promigas como transportadora de gas del Caribe planifica e invierte conectando lo ambiental, lo social y lo económico del Caribe colombiano. Para ustedes, ¿qué ha sido lo mejor de trabajar con enfoque territorial? Mira, nosotros siempre hemos entendido la importancia que tiene el territorio y trabajar con ese enfoque territorial porque somos conscientes de que el territorio es sinónimo de prosperidad, sinónimo de riqueza y siempre esa ha sido nuestra concepción de trabajo y siempre hemos tenido claro que ese vínculo entre el territorio, las empresas, la biodiversidad, es la máxima expresión de nuestro anhelo de sostenibilidad. Como compañía, nosotros nos hemos propuesto aportar al desarrollo económico, social y ambiental del país y tenemos claro que un enfoque de desarrollo territorial es clave para lograrlo y asimismo dentro de ese enfoque, el papel que desempeñan las personas que están ubicadas en estos territorios para construir el territorio y para construir el desarrollo del territorio. Y nosotros nos hemos reconocido como unos actores clave. Tenemos más de 45 años con presencia en diferentes regiones del país, especialmente en el Caribe colombiano, en donde cuando empezamos a revisar el territorio de la mano del Instituto Humboldt, buscando cuáles eran las mejores opciones para las compensaciones de nuestros proyectos, nos encontramos que estamos en un territorio con los pocos relictos de bosque seco tropical que quedan y entendimos que si le queríamos apostar y trabajar fuertemente por la conservación del bosque seco, lo teníamos que hacer de la mano de la gente, construyendo de manera participativa y colaborativa con las personas que hacen parte del territorio. Y es así como hemos venido avanzando, como tú lo decías, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido desde lo social, desde lo ambiental y generando las condiciones en el territorio para de la mano de aliados, nos encontramos con la buena suerte de que había muchos que estaban con el mismo propósito. Nos encontramos con biodiversidad y desarrollo generado por la ANDI, nos encontramos con otras empresas, con ONG, y todos de la mano hemos logrado de manera estructurada y articulada ir direccionando todos los esfuerzos para hacer del territorio un territorio sostenible que sea la plataforma de conservación en el Caribe colombiano del bosque seco tropical.
Gracias, gracias Lucía. Alejandro, el Grupo de Energía Bogotá genera, distribuye y conecta lo rural y lo urbano. Eso es genial. ¿Cómo se integra esa visión de lo urbano-rural, tanto en los planes de inversión ambiental como en los planes de inversión social de la compañía? Bueno, muy buenos días, Rubí Marcela. Muchas gracias a Landy por esta invitación tan importante. Esa es una pregunta que tiene un alcance. Primero que hay que señalar es que nosotros desde el grupo consideramos la sostenibilidad como uno de los pilares de crecimiento y de generación de valor. Y cuando hablamos de generación de valor no estamos hablando exclusivamente de dividendos, sino de poder llevar un aporte permanente tanto a las comunidades como a los recursos naturales en el territorio. Hoy en día nuestra compañía está en un proceso de expansión y de crecimiento impresionante. Actualmente tenemos aproximadamente en nuestro país 1.655 kilómetros de líneas de transmisión y esperamos al 2023 estar aproximadamente en poco más de 4.000 kilómetros de líneas. ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos atravesando todo el territorio colombiano. Creo que es un orgullo poder decir acá que esta es una compañía que tiene presencia en la costa caribe, en el occidente del país, en el sur, y obviamente el core del negocio, cuando la entonces Empresa de Energía Bogotá nació hace poco más de 124 años, fue la que le dio el respaldo al crecimiento de esta hermosa ciudad que nos convoca a personas nativas y de todo el país. Entonces, en virtud de eso, nuestros proyectos hoy en día, normalmente teniendo a nuestro cliente principal, a la unidad de planeación mineroenergética, estamos hablando de proyectos que oscilan entre los 200 y 400 kilómetros de distancia. ¿Esto qué representa? Pues que estamos atravesando áreas totalmente diversas, no solamente en lo ambiental, sino también en el componente social. Hoy en día, ¿qué retos nos conlleva eso? Tener que entender los territorios. O sea, los proyectos no se hacen igual que hace 10, 15 años. Tenemos que, desde el proceso de planeación mismo, que iba a la pregunta concreta que tú hacías, ya nosotros tenemos que comenzar a mapear cuáles son las alternativas, cuáles van a ser los mejores escenarios, siempre minimizando todos los impactos en el territorio, de tal manera que cuando ya comencemos a tener una información más detallada, vamos a tener claro con qué comunidades vamos a tener que interactuar, entendiendo que cada una tiene una expectativa diferente, que el entorno en el territorio siempre va a ser absolutamente particular y que eso a qué nos conlleva a tener que desarrollar unas estrategias de carácter particular a donde nosotros vayamos a estar. Hoy en día, las herramientas tecnológicas creo que nos ayudan mucho en esa labor, tanto las propias como las mismas en las cuales nosotros nos podemos apoyar. Una iniciativa muy importante que ha tenido la ANLA también es poner a disposición de todas las compañías ya la información de otras empresas que trabajan en los territorios, y eso nos permite ya tener desde etapas tempranas una información más detallada que nos pueda permitir tener una disminución en la incertidumbre de qué es lo que nos vamos a encontrar en el territorio. Como fase posterior, vamos a arrancar con unos estudios ambientales desde la fase de diagnósticos ambientales de alternativas y el posterior estudio de impacto, donde queremos también ir más allá con unos escenarios de calidad muy impresionantes. Una apuesta que se ha hecho en los últimos 2 años es poder tener al interior un fortalecimiento de la compañía encaminado a poder tener un aseguramiento, unos estudios de una calidad para que en el momento que tengamos todas las evaluaciones por parte de las autoridades no tengamos mayores reprocesos. Y hay que revisar todas esas determinantes ambientales que pues van allá de solamente revisar las áreas de influencia y analizar las iniciativas regionales. Hay que mirar muy en detalle cuál es la información que nos brinda el territorio, los instrumentos de planificación. Este panel está muy enfocado a mirar qué es lo que sucede en el territorio. Entonces, desde que nosotros podemos articularlos con los planes de ordenamiento y manejo de cuencas, los análisis regionales que hace hoy en día la misma autoridad ambiental, eso nos va a permitir tener un escenario mucho más preciso en el desarrollo de estudios. Y ya finalmente, cuando hacemos una planeación de todo, uno de los aspectos que más le pegan a los casos de negocio, pero que también son los que van a redundar finalmente en el beneficio de los territorios en el marco de las obligaciones, es que cuando podamos formular nuestros planes de compensación,
y su dimensión van a estar muy alineados con las prioridades que hemos identificado previamente y vamos a poder determinar cuáles van a ser las estrategias para la sostenibilidad en las áreas rurales y urbanas, porque como lo decía hace un momento, vamos a tener siempre esa interacción con los dos componentes. Y aquí siempre vamos a tener que implementar mecanismos de compensaciones eficientes, efectivas y de bajo riesgo. Creo que uno de los grandes retos aquí siempre va a ser poder identificar y unir, generar un impacto con la unión de esas compensaciones, porque una debilidad que siempre se tiene en el territorio es la fragmentación. Entonces, hoy en día, el poder tener esa consolidación en una sola matriz nos va a ayudar mucho y poder articular esos intereses en el desarrollo del territorio, los planes de ordenamiento y estas iniciativas que no siempre se van a encontrar alineadas. Entonces, creo que de esta forma nosotros podemos brindar un beneficio a todos los territorios donde vamos a operar y vamos a ser vecinos, no por menos de 25 años. Gracias, Alejandro y Lucía han hecho énfasis en dos puntos que quiero que dejemos ahí un asterisco para unas siguientes preguntas antes de pasar a Francisco. Entender los territorios, me parece súper clave, por un lado, y por el otro lado, cómo construir desarrollo entendiendo esos territorios. Francisco Madriñán, Cerrejón lleva 30 años en La Guajira, en un territorio étnico con grandes retos, desde lo social y pues desde la biodiversidad. A la fecha la empresa avanza en una apuesta ambiciosa de cierre minero. ¿Cuál es el legado de Cerrejón para el territorio de La Guajira y el país? Ruby, muchas gracias y a los compañeros panelistas. La pregunta es muy interesante porque el contexto en general del Caribe colombiano y de muchos lugares que tenemos en la zona andina, como nos mencionaban anteriormente nuestros compañeros, es que estamos en un paisaje que ha venido siendo transformado por distintas actividades humanas desde hace más de 100 años. En esta región a la que Cerrejón llegó en 1984, encontró en ese principio, en ese momento inicial del tiempo, un paisaje como el que encontramos en el resto de la región Caribe, un paisaje con pastos, con terrenos ganaderos, de ganadería extensiva. ¿Y cuál es el legado que se está generando hoy en día? El cierre minero realmente en Cerrejón inició muy temprano. Aquí, tan pronto un área deja de ser operativa desde un punto de vista de minería, entra inmediatamente a un proceso de rehabilitación ambiental y de compensaciones ambientales. A la fecha, la empresa ya ha rehabilitado más de 4.400 hectáreas de tierras que antes fueron minería y que se está constituyendo ya un corredor biológico que une a los ecosistemas amazónico-orinocenses con los ecosistemas de Norteamérica a través de un complejo minero. Y esto es lo curioso del asunto. Hoy en día tenemos efectivamente un corredor de conectividad de más de 25.000 hectáreas que nos está uniendo a la Sierra Nevada de Santa Marta con la Serranía del Perijá. Es muy grato para mí, siendo un ecólogo, ver que los valores de diversidad en cada uno de los monitoreos que venimos realizando con entidades como Fundación Omacha, estamos encontrando que siguen aumentando los valores de biodiversidad en este corredor biológico. Y vemos una inmigración neta desde Serranía del Perijá hacia Sierra Nevada de Santa Marta, aumentando, digamos, flujos genéticos de especies muy amenazadas, como lo son jaguar o marmosas, que son pequeños marsupiales propios del Caribe colombiano, pero también fortaleciendo el germoplasma de uno de los ecosistemas más amenazados del país, el bosque seco tropical. El legado es un legado que, como siempre he dicho, no le pertenece solo a la empresa del Cerrejón, le pertenece al país. Este esfuerzo titánico de más de 30 años de procesos de rehabilitación, reforestación y compensaciones comienzan a dar unos frutos, aumentando la estructura ecológica principal de la nación a través de esta conectividad, demostrando pues que las empresas pueden ser una pieza fundamental en unir nuestras diferencias, en unir nuestros ecosistemas y en fortalecer la diversidad como un todo de la nación. Gracias. Quiero hacerle una pregunta a los tres, Francisco, Alejandro
y Lucía, estamos hablando de enfoque territorial y de contribuciones empresariales. La gestión con enfoque territorial o sea, eso no se ve de hoy para mañana. Esto es un tema de largo plazo, incluso pues de generaciones. ¿Cómo avanzar desde las actividades mineroenergéticas a contribuir pues, en transiciones hacia la sostenibilidad de los territorios? ¿Cómo se hace, además de la paciencia y del que le quepa, el país a largo plazo, el país ambiental, por así llamarlo, a largo plazo a las empresas? Arranquemos con Lucía, después con Alejandro y después vamos contigo, Francisco. Vamos, Lucía. Gracias, Ruby. La verdad es que un elemento que ha sido clave ha sido el trabajo conjunto con las comunidades en los territorios, en los procesos de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es clave. Yo hablaba ahorita de la generación de capacidades, pero también es que se generen condiciones de trabajo conjunto, unas reglas de juego claras, que se entienda, que haya confianza entre los diferentes actores, porque eso también muchas veces hace falta y es normal que haya a veces desconfianza entre empresa, comunidad, ese proceso de crear un marco de entendimiento alrededor de los planes de trabajo fue trascendental, porque estamos hablando de planes y de proyectos que tienen como fin el desarrollo sostenible, aportar a la conservación de la biodiversidad en ecosistemas tan amenazados como lo es el bosque seco tropical, y el papel que juega cada una de las personas que viven en estos territorios, de los gobiernos, de los diferentes actores que convivimos dentro del territorio, es clave. O sea, hablamos de entendimiento del territorio, pero hablamos también de entender cómo cada uno desde sus acciones aporta a que todas estas medidas, todos estos sueños de conservación se hagan realidad. Y los que viven directamente en el territorio, los que están ahí en el día a día, entender ese proceso de entender dónde sus acciones aportan de manera positiva y dónde aportan de manera negativa al proceso de conservación de la biodiversidad en esos ecosistemas, era clave. Y por eso ese fue siempre nuestro punto de partida, o sea, qué hacer, cómo garantizar. También hablábamos de ese conocimiento que tenemos de lo social, de la realidad que se vive en las diferentes regiones del país, zonas con unos niveles de pobreza altísimos, con mecanismos de producción agrícola que no siempre son mecanismos de producción sostenible, con prácticas que no son las mejores, pero con necesidades insatisfechas por parte de la población. O sea, todo esto entra en juego. ¿Cómo le buscamos un equilibrio? O sea, ¿cómo generamos esas condiciones para que todos le podamos aportar realmente a la conservación de la biodiversidad? Y mira, nosotros hemos logrado dentro de las reservas naturales de la sociedad civil que se conformaron y el trabajo con las familias que habitan en estas reservas, un ordenamiento del territorio con unas reglas claras para las zonas de conservación y con unas reglas claras para los espacios productivos. Entonces, en los espacios productivos los estamos acompañando, asesorando, brindándole apoyo para que las prácticas que se lleven a cabo sean realmente prácticas sostenibles. Tenemos emprendimientos apícolas, avícolas, manejo de temas de ecoturismo, que son actividades que se pueden manejar de forma sostenible y que le aportan a que esa convivencia y ese desarrollo sea un desarrollo sostenible.
soluciones de agua que han impactado de manera favorable a las comunidades, porque en temporada seca perdían medio día buscando agua para sus emprendimientos productivos. Ya hoy en día logramos aportar a soluciones de agua a 35 familias y 3 veredas que cuentan con una capacidad de agua que antes no tenía. Eso cambia la vida en un territorio, eso cambia las condiciones productivas. Entonces, hacia eso estamos apuntando, a eso es lo que queremos fortalecer, y con eso el impacto en la biodiversidad ha sido tremendo. Ahorita que oía a Luis Fernando contando las experiencias de ellos, nosotros también hemos tenido oportunidad de reportar en la zona de los Montes de María, de San Juan Nepo, especies que son especies propias del bosque seco tropical, pero que nunca se habían reportado en esta zona del país. Y hemos tenido oportunidad también de ver especies que por mucho rato no habían sido vistas en la zona y que ya aparecen dentro de los mosaicos de conservación. Entonces, estamos monitoreando de manera permanente para ver si hay efectividad en las medidas que estamos implementando, ¿no? ¿Qué ajustes tenemos que implementar? Y esto no lo estamos haciendo solo, lo estamos haciendo muchos actores, pero con el actor principal, que es la comunidad. Gracias, Lucía. Alejandro, contribución a las en transiciones hacia la sostenibilidad en los territorios. Alejandro, y se prepara Francisco. Rubí, yo creo que es absolutamente satisfactorio cuando uno escucha a Lucía ver que hoy en día todas las compañías estamos apuntando hacia el mismo norte, donde estamos viendo realmente hacia dónde hay que fortalecer y aunar esfuerzos. Yo creo que ante la pregunta, sí, claro, sin duda sí es posible pensar en un desarrollo. Nosotros en este momento como grupo empresarial estamos planteando una estrategia que está enmarcada en el fortalecimiento de lo que denominamos corredores verdes, en línea también como lo señalaba Francisco y aprovechando nuestra presencia también allá en el territorio del norte del país. Nosotros vemos una oportunidad enorme en que no solamente nuestro core de negocio debe estar enfocado a la conexión de energía, sino también a conectar la biodiversidad. ¿Y cómo vemos estos corredores verdes? Contrario a la creencia común, donde se consideraría que estas líneas de transmisión fragmentan el territorio. Si tú te das cuenta, nosotros, dependiendo del nivel de tensión, tenemos servidumbres que están entre 30 a 60 metros, y vuelvo y lo repito, tenemos proyectos de 400 kilómetros de línea. ¿Qué es lo que representa? Que estas áreas, en vez de constituirse en limitaciones, en delimitaciones de área, lo que pueden constituirse son como unos corredores donde vamos a tener una conexión permanente entre la biodiversidad, la flora y la fauna. Va a permitir que tengan un movimiento permanente entre todos los ecosistemas. Entonces, Francisco hace un rato hablaba de la conexión en la serranía del Perijá. Nosotros queremos fortalecer toda esta área también en el marco de nuestro proyecto Colectora, que es el que le va a transportar toda la energía que va a salir derivada de los parques fotovoltaicos y eólicos en la región norte, y la va a conectar al sistema de transmisión nacional. Entonces vemos como una oportunidad que estamos trabajando con el Instituto Humboldt en este momento, de poder tener como iniciativa primaria un esquema general para la conexión en este territorio. De la mano de esta posición también, venimos trabajando hace mucho tiempo en el sur del país, en el Putumayo concretamente, donde efectivamente cuando tú puedes colocar en un mapa la ubicación de nuestras líneas y las áreas estratégicas para el país, te das cuenta que van a contribuir a esa conexión entre los territorios. En el Putumayo, la línea de interconexión Ecuador, como les decía, no solamente se va a encargar de fortalecer el sistema en el sur del país y garantizar la continuidad en el servicio, sino que te va a permitir tener una conexión directa entre el macizo colombiano y la planicie amazónica, donde allá tienes más de 800 especies plenamente identificadas tanto de fauna y flora. Hoy en día estamos con una subestación recién inaugurada en Mocoa, la subestación Renacer, que se derivó de la avalancha y la catástrofe que tuvimos en el 2017.
las compensaciones que estamos trabajando en el territorio allá están enmarcadas con los intereses de Corpo Amazonía y van a estar consolidadas con el Centro Experimental Amazónico, de tal manera que ponemos nuestro grano de arena para que toda esta área quede absolutamente consolidada como un clúster bien importante en temas de diversidad. En cuanto al tablero, también es importante señalar que nosotros tenemos un biotablero que también trabajamos con el Humboldt, que es el que nos va a permitir tomar decisiones acertadas, donde para cada proyecto que comenzamos a desarrollar, vamos a determinar cuáles son las acciones que vamos a tener que adelantar en cada territorio y nos va a permitir una reproducción de las lecciones aprendidas con los otros proyectos. Para la sabana de Bogotá, no ha sido ajena. Nosotros tenemos 2 proyectos muy grandes que están en este momento ya. Vamos a arrancar la construcción de Chivor 2 Norte, que va a conectar la sabana centro del país hasta Bacatá con el embalse de Chivor. Y Sogamoso, que viene desde Hidrosogamoso en Betulia, Santander, hasta esa misma subestación norte y posteriormente a Nueva Esperanza en Soacha. ¿Qué es lo que esos proyectos determinan? La estabilidad del sistema energético en el centro del país, donde hoy en día tenemos el 25% del Producto Interno Bruto y tenemos concentrada más del 30% de la población. Y aquí, ¿qué estamos viendo como oportunidades? Nos pasó en el proceso de licenciamiento con todo el proceso con las comunidades que manifestaban inquietud por el tigrillo lanudo. Entonces, hoy en día, en el marco no solamente de nuestras obligaciones, buscamos actividades, un comodato con la Autoridad Ambiental Regional, donde podremos desarrollar actividades muy puntuales encaminadas a la protección, a tener un monitoreo bien importante de la especie, que así como en su momento lo pudimos hacer en el Putumayo con el oso andino y la anta de montaña, fortalecemos ese escenario de monitoreo, ese escenario de seguimiento, y eso que va a permitir que las autoridades ambientales puedan tomar decisiones mucho más certeras y acercadas a la información primaria. Entonces, aquí en la sabana creo que es muy importante lo que se ha trabajado con Andy en el marco de la mesa, donde tenemos una interacción directa desde que llegamos desde el oriente con Chingaza y la conexión con el río Bogotá, que nuestros proyectos van a contribuir a todas esas actividades, tanto en lo ambiental como en lo social y el mejoramiento de las comunidades, cada una con sus expectativas propias. Gracias, Alejandro. Francisco, transiciones hacia la sostenibilidad en los territorios, desde, o sea, cómo avanzan desde lo mineroenergético. Mira, como decían ya mis colegas, básicamente tanto Alejandro como Lucía, creo que lo que está generándose ahorita no es un esfuerzo individual de una empresa. Lo que estamos buscando, por lo menos desde Cerrejón, siempre ha sido compartir nuestra información, no solo con otras empresas, sino con el público en general. La sostenibilidad también se basa en el conocimiento. Todos los datos de biodiversidad de Cerrejón son públicos, están en el Sistema de Información Biológica de Colombia, hacen parte de esta red para poder que la experiencia de más de 30 años de procesos con sus aportes, sus logros, sus dificultades, momentos sean compartidos para que otras personas tengan que replicar los mismos errores y vayan más hacia los aciertos. Al mismo tiempo, lo que es importante para las empresas es que también los planes no sean un secreto. En este sentido, hemos hecho también pública toda nuestra intención de que el corredor biológico, que llamamos nosotros en Guayunaiki Winmana, corredor donde nace el agua, no solamente es el corredor de Cerrejón. Estamos conectándonos todo el país a través de este proceso, con las comunidades que habitan en la zona. En la mesa más guajira, en las mesas con la Andy que estamos trabajando, somos una empresa ancla para que otras empresas se sumen, no hay que hacer elementos aparte. Nuestro corredor, por supuesto, tiene un ámbito en el espacio y en el tiempo, pero estamos buscando ahora que otras empresas también se sumen al mismo corredor, conectando desde donde nosotros dejamos y los sigan llegando a otros lugares. Hay ahora algunos ejercicios, todavía pues estamos en la etapa exploratoria, pero creemos que podemos llegar a través de otras empresas ya a conectar hasta el santuario de flora y fauna de los flamencos en la costa caribe, hasta el Perijá con el ejercicio de Cerrejón, a través de distintas empresas que se suman a este esfuerzo de sostenibilidad.
La unión de todos hace la fuerza y la conectividad es la que busca finalmente la sostenibilidad a largo plazo de estos ecosistemas. Como nos comentaba Lucía, fue muy grato en el 2015 volver a encontrar jaguar en Cerrejón después de una ausencia de más de 40 años. El jaguar había sido extinto localmente en el Valle del Río Ranchería desde 1976. Eso es 8 años antes de la llegada de Cerrejón al territorio. Y en el 2015 apareció de nuevo el jaguar. Hoy en día hemos monitoreado e identificado 8 jaguares que se mueven en el territorio. Hace tan solo una semana encontramos también un puma macho adulto que no hemos visto, que se siguen moviendo. Y se ha vuelto, pues, este corredor de conectividad, por supuesto, no va a ser suficiente para una población tan grande ya de mamíferos y de otros animales. Y es importante que comencemos a sumar esfuerzos, tanto desde la academia como las instituciones. Y quizás el último aporte, y que es muy importante para otras empresas, es que conformamos la primera megaparcela de bosque seco tropical en el Caribe colombiano de 10 hectáreas, que nos permitirá también tener los estándares de rehabilitación y hacia dónde debemos apuntar nuestros esfuerzos. Y no es una información secreta, está dentro de la Red Colombiana de Bosque Seco Tropical y, de nuevo, es pública. Y hacia allá es que podemos llegar hacia la sostenibilidad. Gracias, Francisco. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ustedes han dado en un punto que me parece importantísimo y es bueno, en esa misma línea del legado, cómo toda esta información, todo este conocimiento que ustedes generan en sus diferentes proyectos sirven para apalancar a los tomadores de decisión, las decisiones de las comunidades. Esto muy rápidamente quiero saber, ahora hagámoslo al revés. Francisco Alejandro Lucía, ¿cómo ponen al servicio de la gente, de los tomadores de decisión, de lo que viene, toda esa información que ustedes tienen? Además, contémosle a las empresas y a la gente que nos están viendo. Pues mira, yo creo que eso es un proceso que conocemos como ciencia participativa. Y es un ejercicio que tiene que ser muy abierto. A veces en el pasado había temor de compartir esta información por algunas empresas, por temor a que, digamos, vieran en su gestión del día a día cómo ocurren estos procesos. Pero lo que hemos encontrado es que esa transparencia, ese compartir la información del día a día, nos permite precisamente que otras empresas puedan aprender de lo que se ha venido generando, digamos, en empresas que ya llevan mucho tiempo en el territorio. Quizás la gran ventaja de una empresa minera es que puede durar 60 años en un territorio. Y eso permite también que tengas unos procesos de largo plazo. El que puedas presentar esta información de manera clara y abierta también te da una transparencia para otros sectores y genera confianza. Al mismo tiempo requieres una gran cantidad de lobby, de llevar esta información a diferentes tomadores de decisiones. Estos espacios son fundamentales para que diferentes personas desde el ambiente político, tomadores de decisiones, gobierno nacional, transición, corporaciones autónomas, puedan entender cómo se vienen realizando trabajos y que podamos compartir. Creo que lo principal y el reto que ha venido manejando muy bien instituciones como el Instituto Humboldt y la ANDI es el esfuerzo de volver esta ciencia participativa abierta. El sistema de información biológica de Colombia es un sistema público, abierto para todos y cada uno de los investigadores, y esta es la forma en que podemos llegar a un mayor número de personas y de compartir esta información. Ciencia participativa y transferencia del conocimiento, ¿cómo lo hacen? Alejandro Lucía. Rubí, mira, bajo ese contexto que nos pone Francisco, con la experiencia que hemos tenido, yo quiero aprovechar el espacio para felicitar a Dora Moncada, porque realmente desde el rol que se ha desarrollado ahí, nos han hecho unir mucho a las empresas. Como decía Francisco, el escenario hoy en día es de aportar, de no tener celos empresariales, sino que sea una información que se aporte para todo el país. Bajo este escenario, el año pasado el grupo firmó también el compromiso de aporte de información al CIP Colombia, y pues es muy grato para mí poder resaltar aquí que tuvimos un
un aporte inicial de más de 60.000 datos en el marco del proyecto de sostenibilidad de la iniciativa que tuvimos en el embalse de Tominé. Y yo pienso que eso es algo realmente para enorgullecerse y seguir trabajando. La pregunta tuya, ¿cómo vamos a continuar en esto? Nosotros actualmente, con todos los estudios que estamos desarrollando, incluimos también, de alguna manera, porque pues nuestro insumo finalmente para todas las empresas en el marco de los procesos de viabilidad son los consultores. Y en ese marco, entonces, incluimos las obligaciones para que toda la información que nosotros podamos consolidar en el marco de línea base, podamos continuar brindándolos, y esto va a ser una herramienta fundamental. Cuando hacía la acotación en la intervención anterior de cómo trabajamos en el sur del país, también Francisco hacía el símil con todo el proceso que se vivió en la región Caribe. Acá ya nosotros nos concentramos allá con Oso Andino y Llanta de Montaña, y uno veía el escenario que ni la CAM ni Corpo Amazonía tenían la suficiente infraestructura. Desafortunadamente es una realidad que no se puede desconocer. Esas corporaciones a veces no tienen los recursos económicos suficientes, y las empresas, los responsables de los proyectos, somos los llamados a poder contribuir en ese escenario. Entonces, en el marco desde el 2006, nosotros contribuimos con la instalación de cámaras, y eso permitió un seguimiento a la especie y generar una guía de monitoreo, que es la que permite que posteriormente la autoridad pueda generar planes y programas en el marco de sus líneas de acción encaminados a proteger la especie. Bajo esa línea vamos a continuar con esta tarea aquí con la CAR Cundinamarca, de tal manera que en el momento que se tenga una mayor información, por ejemplo, del comportamiento de los hábitats, de los corredores que va a tener, los nichos, del tigrillo lanudo, eso también va a permitir que todos los procesos de infraestructura se desarrollen, garantizando la preservación y la protección de estas especies que son tan emblemáticas en todas las regiones del país, gracias a nuestra biodiversidad. Gracias, Alejandro. Lucía, ciencia participativa, transferencia de conocimiento, generación de conocimiento, ¿cómo lo hacen? Sí, las estrategias son básicamente las mismas, o sea, toda la información que recopilamos la estamos aportando al CID Colombia. De la mano del CID Colombia aportamos información también a los tomadores de decisiones, a la academia, al gobierno, para seguir desarrollando planes de conservación, y estamos demostrando que las acciones que se han implementado valen la pena, o sea que realmente sí generan valor, sí están generando valor, y por eso pues seguimos trabajando con esa visión pública, y recojo de las intervenciones de Luis y de Alejandro lo importante que ha sido ese sentir que cuando llegamos no llegamos solos, o no llegamos de primero, o aquí estoy yo, el salvador del mundo. No, hemos venido recuperando el conocimiento que hemos obtenido a partir de otros actores que ya han estado en el territorio, incorporando ese conocimiento, generando más conocimiento, entregándoselo a otros. Y es un proceso tremendamente enriquecedor para todas las partes. En el caso de nosotros, por ejemplo, hemos trabajado de la mano del Humboldt, pero en los proyectos hemos estado muy de cerca con parques naturales alrededor de las zonas protegidas, con el sistema local de áreas protegidas, con las corporaciones autónomas. Entonces, eso facilita por parte de estos organismos el conocimiento, lo que se viene haciendo. Hacemos reuniones de seguimiento, les contamos cómo vamos, les hacemos entrega de los monitoreos periódicos que se hacen, pero la palabra clave es alianzas, es trabajar todos conjuntamente, y que ese conocimiento es un bien público para el país, para a partir de ahí seguir generando más conocimiento y más conservación hacia la biodiversidad y hacia estos ecosistemas tan maravillosos que tiene nuestro país, y que están muchos en categoría de amenaza. Perfecto, Lucía, muchas gracias. Hemos estado hablando durante todo este ratico de conectar territorios. Me quedó sonando mucho un concepto muy interesante que manejó Alejandro sobre vecinos de largo plazo, vecinos de 30 años.
¿Cómo se conectan las relaciones de confianza y de entendimiento con la gente? Pues bueno, con la gente que habita esos territorios. Llegan a proyectos que son de largo plazo, a hacer, bueno, a construir, ¿cómo se llama? Desarrollo de largo plazo, pero quiero concretamente pedirles a los tres, como que cada uno desde su sector, que me den las dos claves, lo impajaritable para que esas relaciones de confianza sean realmente exitosas con territorio entendido como la gente. Arranquemos ahora sí, dando la vuelta de la mitad para allá. Alejandro, Lucía, Francisco. Las dos claves, así, check, check. Yo pienso que tiene que haber una relación genuina. O sea, desde el inicio, los escenarios tienen que ser muy transparentes. Una lección que hemos tenido en los proyectos es la importancia de principio, poder poner a disposición de todas las comunidades, de todas las partes interesadas, los detalles, las características del proyecto y poder tomar la retroalimentación que sería la segunda parte. Abordar cuál es la expectativa que tiene cada comunidad, porque va a ser absolutamente diversa dependiendo del territorio donde estemos. Con esa información nos va a permitir tomar las mejores decisiones y poder plantearle a la autoridad cuáles van a ser nuestros escenarios posibles de desarrollo de la manera menos impactante, tanto para la sociedad como para los recursos naturales. Bien. Lucía. Varias cosas. Un proceso de construcción colectiva, o sea, en donde todos participen y en donde las reglas del juego y los acuerdos a los que lleguemos cuenten con el visto, con la mirada de todos los actores. Eso por ese lado es clave. Y otra cosa que para nosotros ha sido un factor de éxito, que los acuerdos que se generen sean acuerdos ganar-ganar, o sea, que la balanza no esté inclinada hacia una de las partes, sino que todos los actores que estamos en el proceso sintamos que de una manera equitativa estamos atendiendo los requerimientos y las necesidades de todos. Ese equilibrio, esa equidad, esa mirada social genera confianza. Perfecto. Francisco. Bueno, creo que quizás el principal punto que tenemos que trabajar con las empresas y que hemos venido trabajando con las comunidades es el que no venga solamente con una alternativa. Miren, este es mi único. De hecho, nosotros tenemos un portafolio de medidas de compensación que se negocian abiertamente con las comunidades. Siempre preferimos el generar un acuerdo de conservación para que ellos estén en el territorio. Pero entran diferentes opciones. Si el acuerdo de conservación entra con herramientas de manejo de paisaje, con procesos productivos, con conservación de bosque, con aviturismo. Entonces, el punto es que se hace un paquete para que ellos conozcan que es un buen negocio conservar y siendo honestos, ¿no? También hacia dónde pueden llegar, cuál es el objetivo. Hay personas que me han dicho, no es que yo quiero montar aquí un negocio de aviturismo para atraer extranjeros. Perfecto, pero pues ¿cómo los traemos hasta ese punto si no hay vías de acceso? Es también ser bueno acotando la expectativa de qué se puede hacer y trayéndoles soluciones muy reales, acertadas. No prometer lo que no se les puede traer para no generar una expectativa que no puede ser cumplida. Y de hecho, Francisco acaba de dar en un punto muy, muy interesante que quería que tocáramos ahora, y es si es posible desde su óptica pensar, pues bueno, ya Francisco nos dio la respuesta, en un desarrollo de nuevos negocios, de aprovechamiento y uso sostenible de la biodiversidad, con ese conocimiento, con ese relacionamiento, con ese conocimiento del territorio, con esas relaciones a largo plazo, con ese conocimiento de del territorio ambiental como tal. ¿Es posible pensar en un desarrollo aviturismo, turismo, corredores biológicos, etcétera, seguridad alimentaria? ¿Cómo lo visualizan? Vamos con Lucía, vamos con Alejandro y una ñapa para Francisco, que igual ya nos dio ya nos dio la respuesta, pero bueno, Lucía. Ya lo estamos haciendo, Rubio. O sea, tú preguntas y es válido completamente porque tenemos que seguir pensando en el tema. Estamos aprendiendo.
y esto es clave también, o sea, incorporar todos esos aprendizajes y revisar esas mejores prácticas y ver cómo nos refrescamos y cómo vamos retroalimentando esas buenas prácticas para lograr cada vez mejores resultados, pero ya lo estamos haciendo, ya hay experiencias exitosas en los territorios que son un ejemplo de esto que quisiéramos que fuera a futuro. De hecho, nosotros en Promigas, desde nuestra apuesta social definimos que queremos acompañar al país en este proceso de reactivación social que tanto se requiere. ¿Y cuál es la vía que hemos pensado? Esta, porque ya tenemos una especie de gran proyecto piloto que nos está mostrando que es posible y que es beneficioso para el medio ambiente, para las comunidades y que agrega valor y genera desarrollo. Sí, claro. Gracias, Lucía. Alejandro. Mira, yo creo que es clave, bajo el mismo precepto, que los portafolios se diversifiquen. O sea, no podemos estar encaminados a una sola línea cuando planteamos nuestros planes de compensación, y además tenemos que tener en cuenta la adicionalidad que debemos dejar en los territorios que está enmarcado por nuestra normativa vigente. En ese orden de ideas hay que identificar, uno normalmente encuentra ya usuarios que tienen ese interés propio de conservar, y nosotros podemos protocolizar en esos acuerdos esa condición para continuar generando una protección, una preservación del servicio ecosistémico que se tiene. Yo pienso que también es clave en cuanto a la reactivación social. Un ejemplo muy importante fue el programa Energía para la Paz que hicimos en el marco del proyecto Tesalia Alférez, donde nosotros atravesamos la cordillera central, donde fue la antigua cuna de las entonces FARC, y había unas zonas absolutamente limitadas por minas antipersona. Y en esa actividad hubo un desminado operacional que era la que buscaba viabilizar el proyecto, y uno humanitario. Y es muy satisfactorio saber que, por ejemplo, esas actividades son las que se dieron en más de 7.000 hectáreas de revisión de área, son las que permiten que hoy puedan haber actividades productivas en el marco de esos territorios. Wow. Entonces, bajo esas líneas creo que tenemos un impacto social muy, muy importante, solo por citar dos ejemplos muy concretos de actividades que hemos desarrollado allá en el territorio. Francisco, y me robo la idea porque está buenísima. Ahorita les pido, creo que alcanzamos a dar como que por tiempo alcanzamos a dar como una última rondita con ejemplos, pero bueno, Francisco. Bueno, en ese sentido, pues bueno, estoy muy contento de decir que aviturismo, que es un tema que se habla mucho, llevamos ya 3 años consecutivos apoyando el Global Big Day aquí en Cerrejón, que es el Día Mundial de las Aves. De hecho, el pasado, eso ocurrió hace un par de semanas. En esta oportunidad, dentro de las áreas de Cerrejón, logramos identificar en un día 4 personas, 162 especies de aves. Y vinculamos a una comunidad que tiene un alto potencial por observación a 4 personas para que pudieran comenzar a formarse con estos investigadores. Es muy viable el que esto se vuelva un destino turístico clave para avistamiento de aves por la alta riqueza biológica que puedes encontrar, inclusive la gran cantidad de endemismos. Entonces, no todos van a poder hacerlo, pero hay que comenzar a formar desde ahora a las personas para que puedan generar ese tipo de infraestructura, y es muy viable. Proyectos como miel multifloral que se ha venido instaurando también es una opción muy clave, porque el mayor riesgo que tenemos de pérdida en la costa caribe colombiana son los incendios forestales. La gente aquí incendia el bosque para meter el ganado y que ellos puedan conseguir algo de pasto. Hemos mostrado a las personas que pueden vender productos sostenibles como miel multifloral. Si un bosque está bien conservado, la miel vale más. Si las abejas polinizan cientos de especies de plantas, esa miel tiene un valor diferencial y puede ser comprada a diferentes valores. Entonces la gente comienza a ver el bosque no como ese lugar molesto, sino como una oportunidad también de negocio para su alternativa de vida. Hay otras especies que me gusta siempre hablar del Lecitis minor, que es el ollita de mono. La gente aquí lo usa para construcción. Y su aceite es un aceite que se utiliza en la industria farmacéutica y básicamente por sus altos contenidos de manganeso y de otros materiales que puede ser utilizada en la semilla, y su aceite es pues vendido dentro de ese rubro.
Opciones hay muchas, particularidades hay muchas, lo que es importante es conocer el territorio al detalle para saber qué se le puede ofrecer a las comunidades. Me dejó antojada Alejandro. Él contó una historia muy linda de ¿cómo se llama?, de posibilidades impensables, pero que se lograron con la sumatoria de todo, acuerdos gana-gana, con conocimiento del territorio, con generación de confianza con la gente. Quiero que nos cuenten a todos los que estamos aquí un caso, uno, el que más recuerden, que digan, mire, yo jamás me imaginé y encontramos al jaguar, bueno, no sé, algo así. Que ustedes lo tengan ahí en la cabeza. Lucía, Alejandro, así como muy rápidamente, porque igual tú ya nos contaste uno divino, y Francisco. Vamos pues. La verdad es que en el desarrollo, o sea, es muy sorprendente y muy satisfactorio todo lo que la gente tiene para aportar. Entonces, te podría decir que los proyectos productivos que han surgido de las iniciativas que se han llevado hasta el momento, los proyectos apícolas, proyectos de ecoturismo que están en proceso de maduración, van a tener un impacto bien grande en el territorio, en la calidad de vida de las comunidades. Ha sido como ver ver con satisfacción cómo la comunidad se amolda y entiende cuáles son esas nuevas tendencias y qué es lo que se espera para hacer territorios sostenibles. Eso ha sido algo que hemos registrado con mucha satisfacción. Alejandro. Bueno, yo quiero que es bandera de esta compañía, y lo resaltamos en todos los escenarios. La experiencia de Oso Andino y Anta de Montaña, aparte del componente ambiental, creo que desde lo social hay que resaltar muchísimo que las personas, los que eran los antiguos cazadores, los que aprovechaban la carne, afectaban la especie, hoy en día se constituyen en replicadores de ese mensaje de protección. Eso se lo ha llevado a cada una de las escuelas. De la mano del programa se hizo una actividad de proyectos regionales ambientales escolares y llegamos incluso a comunidades de carácter, comunidades indígenas arraigadas en el Putumayo, donde les generamos unas cartillas de protección de la especie en su propio idioma, de tal manera que pudiera haber una difusión masiva. Y hoy en día eso que nos permite que también, así como Luis puede ver allá al jaguar muy cerca a los pueblos de Cerrejón, en el Putumayo y en el sur del Huila sea muy común hoy en día ver el oso andino y la anta protegida y el mensaje sea absolutamente difundido entre las comunidades. Eso es un orgullo muy grande para el grupo de esa labor. Francisco. Bueno, muy corto. El caso más bonito que quizás tenemos acá es el de un cazador furtivo que pues era excelente haciendo su negocio, él cazaba todo el tiempo. Hoy en día trabaja en nuestro centro de rehabilitación de fauna silvestre de Cerrejón, donde ya por los últimos 12 años hemos rescatado más de 60.000 animales y dado atención veterinaria a alrededor de 15.000 de ellos. Esta persona es experto en encontrar estos animales y se ha vuelto un conservacionista a través de eso. Entonces, el cambio sí es posible y para mí es el ejemplo más bonito que tenemos. Él se llama Agustín Licona y él era el mejor cazador porque encuentra todo animal que usted quiera. Bueno, un saludo a Agustín Licona. Desde aquí, un ejemplo además. Sí. Vamos a cerrar o vamos a empezar a cerrar por el tiempo que nos queda. Hablando de retos de trabajar en zonas tan diversas, tan biodiversas, tan hermosas y complejas a la vez. El reto, o sea, lo que viene. Lucía, Alejandro, Francisco. Listo. Nosotros, bueno, el trabajo que estamos haciendo apenas es el comienzo de muchas hectáreas más que le tenemos que sumar a todo esto. Y digamos que lo más complicado puede resultar de ese portafolio de alternativas, definir
cuál es la mejor alternativa a implementar y poner de acuerdo a los diferentes actores. Ese proceso que en varias oportunidades he dicho para nosotros ha sido clave, es el principal reto, alinear los intereses de las corporaciones autónomas. A veces nos encontramos con corporaciones autónomas que lo que quieren hacer son proyectos de educación de manera aislada, cuando aquí podemos tener los proyectos de educación como parte transversal de todo el trabajo que se viene haciendo y no necesariamente de manera aislada. Entonces esas conversaciones, esos diálogos, ese entender las diferencias de puntos de vista de lo que de pronto está en el plan de desarrollo de una corporación que se tiene que hacer versus lo que se está proponiendo, llegar a un acuerdo, lograr que esos temas se hablen y que entendamos que cuál es la mejor alternativa para el ecosistema, para el territorio y que satisfaga las necesidades de todas las partes. Es un reto, pero una vez eso se surte, esa etapa, pues ya lo demás es mucho más fácil y encontrar territorios en donde haya ese compromiso de conservación que lo mencionaban. Hay gente que ya está dispuesta, pero hay zonas en donde no conseguimos territorios y tenemos toda la disponibilidad y todas las alternativas y no hay territorios disponibles. Entonces ese es otro reto que una vez lo superemos nos va a permitir seguir contando historias lindas de todo lo que desde las empresas venimos haciendo. Gracias, Lucía. Alejandro. Para el grupo el gran reto, poner esos casi 2.500 kilómetros de líneas en los próximos 3 años, que garanticen la estabilidad del sistema de transmisión nacional, que garanticen una estabilidad energética para todo el país, porque nosotros lo que hacemos es país, y que en el marco del desarrollo de esos nuevos proyectos nos podamos constituir como el mejor vecino, el mejor aliado para todas las comunidades que tenemos en entornos tan diversos, y que todas nuestras actividades se desarrollen siempre en el marco de la responsabilidad y la protección de los recursos naturales. En armonía con el territorio, sostenibilidad, perfecto. Francisco. Reto. Creo que el reto es, una vez terminen las operaciones, digamos, en nuestro caso mineras o de diferentes empresas, es que todos estos esfuerzos que se han venido llevando a cabo se puedan mantener después de que la empresa no esté en el territorio. Que básicamente haya una apropiación de estas instituciones, del Estado y de la población para mantener estos procesos a largo plazo. Y es un proceso en el que estamos nosotros día a día luchando y es el principal reto, pensaría, para todas estas acciones de conservación ambiental. Bueno, esto se llama enfoque territorial y contribuciones empresariales a la sostenibilidad. Lucía Ruiz, muchas gracias por estar aquí. Francisco Madriñán, Alejandro Giraldo, Grupo Energía Bogotá, Cerrejón. Gracias a ti, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchas gracias por sus contribuciones, por sus historias y bueno, por el trabajo que hacen. Sí, gracias. Muy enriquecedor. Excelente día. Nos vemos en una próxima oportunidad y que tengan un feliz día. Claro que igualmente. Sí. Mil gracias a todos por sus intervenciones.